Welcome back. We are joined today by Gilbert. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Gilbert Doktorov, historiador y analista de asuntos rusos, para hablar sobre el reciente intento de asesinato del teniente general ruso Vladimir Alexeyev, quien es el primer subdirector de la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia. Gracias por volver a acompañarnos. Un placer. Debería haber dicho el general Alexeyev. También forma parte del equipo de negociación. ¿Cómo interpretas este intento de asesinato? ¿Está destinado a sabotear las negociaciones? ¿O es simplemente un intento de atacar al jefe de la inteligencia rusa? ¿Cómo lo estás evaluando? Porque esto no es, un intento de asesinato cualquiera. Es algo muy significativo. Bueno, todo converge en un solo lugar, los Emiratos Árabes Unidos. Él es el adjunto directo del jefe de las negociaciones, así que se trata de un ataque muy directo y preciso contra el equipo negociador ruso. Ahora, los rusos dicen que la Rusia oficial, si tomamos al señor Lavrov como la encarnación de la Rusia oficial, afirma que esto fue un intento de interrumpir las negociaciones y quizá de provocar una vez más a Rusia para que haga algo drástico que luego pueda ser condenado por la comunidad internacional. La humanidad progresista condenaría a Rusia por ser belicista y por no querer buscar la paz. Ese es el señor Lavrov hablando. Quisiera señalar que en el programa de Vladimir Solovyov de anoche, tu programa, ocurrió algo muy inusual. Uno de los tertulianos habituales criticó a Lavrov. Eso casi nunca pasa. Ha sido intocable, es tan grave como criticar a Putin. No ocurre directamente por nombre, indirectamente por supuesto, eso siempre sucede, pero en este caso fue criticado directamente. Dijo, no, esto no tuvo nada que ver con interrumpir las negociaciones. Fue una reforma de guerra híbrida. Y en Rusia debe sobrevisar bastante. Es das materiales y o personas importantes. No tenemos suficiente seguridad para estas personas, lo cual es inexcusable. Y podemos anticipar que incluso si se firma un tratado de paz, este tipo de actividad continuará. Bien, como he dicho, el primer signo notable de esto es que se está rechazando la simple explicación que dio el señor Lavrov. De hecho, se está rechazando al propio señor Lavrov. Y eso forma parte de otra cuestión en la que espero que podamos profundizar. En mi opinión, el señor Lavrov está de salida. La única persona que parece no saberlo es el propio señor Lavrov, que lo niega y corre hacia cada micrófono que puede agarrar estos días, concediendo muchas entrevistas, todas las cuales solo demuestran que está en apuros. Pero eso es un asunto aparte. Volvamos a tu pregunta principal. Oficialmente, Rusia solo acusa a Ucrania. En los aproximadamente 20 minutos dedicados al intento de asesinato al comienzo del resumen semanal de noticias, Noticias de la Semana de Kiselyov, que dura unas 2 horas y media, los primeros 20 minutos se centraron en el intento de asesinato y, por supuesto, en los vídeos del culpable, el que apretó el gatillo, el señor Korovat, que estaba siendo trasladado de Dubái a Moscú, donde fue recibido por el FSB y llevado de inmediato a interrogatorio. En esos 20 minutos del material de Kiselyov, no hay ni una insinuación de que alguien distinto de la agencia de inteligencia ucraniana estuviera implicado en el intento de asesinato. Hace un par de días dije, ya sabes, creo que el MI6 tiene sus huellas por todas partes en esto, y explicaré por qué en un momento. Pero era una voz bastante solitaria hasta esta mañana, cuando descubrí, para mi sorpresa, y diría para mi satisfacción, que el Canal 5 de Rusia, creo que es una cadena de noticias con sede en San Petersburgo, una de las emisoras estatales, había publicado un artículo en línea titulado Intento de asesinato de Alexeyev. ¿Qué sabemos sobre el asesino y sus ayudantes?
Luego hay un subtítulo. Detrás de este intento de asesinato de un comandante militar ruso podrían estar fuerzas especiales occidentales. Lamentablemente, ese artículo, que tiene aproximadamente una página y media, no desarrolla en absoluto ese subtítulo. Pero es exactamente lo que estoy pensando, y voy a explicar por qué. Es casi seguro que cuando se observa este intento de asesinato en particular, es diferente de los tres anteriores. No fue realizado a distancia, por alguien en Kiev que pulsara un botón para detonar un artefacto explosivo, ya fuera en un patinete o en algún lugar cercano a un oficial militar que salía de su complejo residencial. No. Este fue un asesinato directo, en persona, cometido por alguien con una pistola y un silenciador, que subió al piso 24 del edificio y disparó al teniente general cuando salía de su apartamento. Así que es una maniobra diferente, y aquí no hay nada remoto. Yo me inclino a pensar que se puede rastrear hasta Kiev, aparte de lo que el sospechoso diga en su interrogatorio. Además, es algo más sofisticado. Este hombre consiguió llegar a Dubái. La cuestión es, bueno, eso en sí no es tan difícil. Hay vuelos diarios de Moscú a Dubái. No hay problema en salir y llegar allí. La pregunta es, ¿qué iba a hacer después de llegar a Dubái? ¿Iba a intentar matar al resto del equipo negociador? ¿O iba a someterse a una cirugía estética y aparecer con otra cara y otro pasaporte? Esto se vuelve muy complicado. Las posibilidades apuntan a una operación mucho más sofisticada que la de la pequeña inteligencia militar ucraniana. Ahora bien, ¿quién más podría estar implicado en todo esto? ¿Quién participó en los otros intentos de asesinato? Estoy convencido de que fue el MI6. Son muy competentes en el asesinato, es una de sus ocupaciones habituales. Son aún más competentes en las operaciones de falsa bandera. Y las personas a las que han estado apuntando en Rusia, los comandantes militares, han estado directamente implicadas en exponer las artimañas del MI6, así como las del CIA. Volviendo a la primera víctima, el teniente general Kirillov, que fue asesinado, volado por los aires, en diciembre de 2024. Kirillov fue acusado, estaba al mando, también ocupaba un puesto en la cúpula del Estado Mayor Conjunto a ese nivel. Era responsable de las armas radiológicas, químicas y biológicas y de su detección. Fue acusado por los ucranianos de proporcionar armas químicas a las tropas rusas sobre el terreno en la batalla de Donbass. Bueno, eso es sumamente improbable, porque si hubiera ocurrido, si alguna vez hubiera ocurrido, habría sido una violación directa del derecho internacional. Y el vencedor en un conflicto no tiene absolutamente ninguna razón para exponerse al oprobio del mundo solo para matar a unos pocos soldados más de los que ya está matando con armas perfectamente aceptables, normales y convencionales. Así que las acusaciones de los ucranianos eran absurdas. Pero, yendo al punto al que quiero llegar, él expuso los laboratorios biológicos que estaban llevando a cabo experimentos ilegales, ilícitos y totalmente inmorales con ucranianos en Ucrania con el propósito de la ingeniería genética de agentes químicos y biológicos, especialmente contra eslavos y rusos. Así que la CIA habría estado encantada de ajustar cuentas con él. Pero también fue acusado por los británicos. En realidad no acusado, y con razón. Sabían que era el hombre que había revelado las operaciones de falsa bandera que los cascos blancos hicieron públicas en Siria. Se suponía que los cascos blancos eran los buenos, los que acudían a rescatar al pobre pueblo sirio atacado por su propio gobierno con armas químicas. Esa era la historia, la narrativa que salía de Washington y Londres. Pues bien, él demostró que todo era un fraude. Mostró que esos eran montajes, y que las personas, los niños que supuestamente habían sido gaseados, en realidad no lo fueron. En fin, los británicos tenían muy buenas razones para no simpatizar con el señor Kirillov.
que podrían haber tenido algo que ver en su asesinato. Bueno, ¿por qué no? Y lo mismo ocurre con el señor Alexeyev, el teniente general Alexeyev. Los británicos lo acusaron de haber supervisado el agente nervioso Novichok, el mortal ataque con agente nervioso contra los Skripal y otros ataques químicos en suelo británico. Hubo un tremendo alboroto por eso en el Reino Unido. ¿Te imaginas? ¿Los rusos matando gente en suelo británico? Vaya. Bueno, le echaron la culpa a él y por tanto habrían tenido una buena razón interna, si no basada en hechos, al menos en propaganda, para eliminarlo. Y mi argumento es que eso fue lo que ocurrió con el teniente general Alexeyev. Y quizá el señor Zelensky decía la verdad cuando afirmó que los ucranianos no lo hicimos. Pero, ¿cuál es el incentivo para sabotear las negociaciones cuando las perspectivas de futuro parecen tan sombrías? Quiero decir, no dudo que lo harían, porque Zelensky ha estado señalando muchas cosas, intentando argumentar en contra de las negociaciones. Ha estado señalando la agitación en Oriente Medio, y creo que intentó utilizar la supuesta ruptura de la tregua energética por parte de Rusia como una forma de interrumpir las conversaciones. También creo que quiere cuestionar el formato a tres bandas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, incorporando también a los europeos. Pero, ¿qué es exactamente lo que quiere conseguir con esto? What exactly is it that he wants to achieve with this? I've heard many times from different Europeans. He oído muchas veces a distintos europeos decir que les gustaría prolongar la guerra, o al menos lo dan a entender. Por ejemplo, el jefe de inteligencia alemán dijo que necesitan mantener a los ucranianos en la lucha hasta que Europa pueda prepararse. La primera ministra de Dinamarca dijo algo parecido, que es mejor mantener la guerra en marcha que tener una mala paz. El ministro de Defensa de Suecia también hizo un comentario similar, señalando que sería muy peligroso que la guerra terminara, porque entonces Rusia tendría todas esas capacidades militares que están creciendo rápidamente y podrían utilizarse en el mar Báltico. Hace solo 2 días, creo, Wolfgang Ischinger, el director de la Conferencia de Seguridad de Múnich, también hizo un comentario diciendo que una vez que la guerra llegara a su fin, tendría algunas consecuencias negativas para Alemania y Europa, porque de nuevo, los rusos ya no estarían ocupados con Ucrania. Para ser justos, dijo que seguía queriendo que la guerra terminara, pero siendo sinceros, eso contradecía todo su argumento. Mi punto es que también se puede añadir que, una vez que la guerra acabe, los estadounidenses probablemente se alejarán de Europa. Así que hay muchos argumentos para explicar por qué alguien podría querer mantener la guerra en marcha. Pero dado que se está dirigiendo en la dirección equivocada para los europeos y los ucranianos, ¿por qué ese afán de sabotear las negociaciones? Bueno, quieren alargarlo. El sabotaje total no es posible, lo sé, pero pueden hacer una pausa, luego volver y decidir dónde van a celebrar la siguiente ronda. Así que todo se prolonga. Cuanto más se alargue, más tiempo permanecerá el señor Slavinsky en el poder. Es evidente que si se acuerdan los términos de paz, se declara una tregua y los ucranianos se retiran, como se exige, de kvartatorix el Donbass, que hay uno kuxtin como prembaso warsamyslo persor, o alto el for. Entonces, it's celebrated en Revenis. Then they will hold elections. And there's no question where it will stand, particularly if the terms. Y no hay duda de cuál será su posición, especialmente si los términos que están discutiendo Trump y los rusos, en particular esta enorme inversión en Ucrania y la reconstrucción, llegan a conocimiento del pueblo ucraniano. Es casi seguro que el señor Zelensky y todos los que le rodean serían expulsados del cargo, si no perseguidos por sus crímenes y por robar los fondos procedentes de Estados Unidos. Así que para ellos, mantener esto a flote, permanecer el tiempo suficiente para beneficiarse de los 95,000 millones en préstamos que Europa tiene previsto concederles, de modo que todos puedan seguir aprovechando este magnífico flujo, es el incentivo. That is the incentive, I think, not a sufficient incentive
for Mr. Creo que eso es un incentivo suficiente para que el señor Zelensky actúe como lo hace. Pero estaban ocurriendo algunas cosas peculiares. Ayer, según tengo entendido, cuando quedó claro que los Emiratos Árabes Unidos habían devuelto al sospechoso a Rusia, se enfureció. Por lo que oí decía, de ninguna manera continuaremos negociando en Abu Dhabi. Todas estas negociaciones tienen que trasladarse a Miami y cosas por el estilo. Hay algo peculiar en todo esto. Él sabe algo. ¿Por qué exactamente Abu Dhabi ya no es aceptable? Porque han devuelto a ese asesino a Rusia. Hay algo más que está ocurriendo ahí que aún no sabemos, pero imagino que lo sabremos. Me alegra que menciones tu enumeración de las distintas autoridades responsables en Occidente, incluido Glenn Deason, que están dejando claro lo desagradable o problemático que resulta ahora hablar de paz, teniendo en cuenta la necesidad de que los rusos sigan ocupados con Ucrania durante al menos unos cuantos años más, para que Europa pueda prepararse militarmente sin depender de Estados Unidos. Una vez más, esta era una voz solitaria entre nosotros en los medios alternativos. Y aquí se está afirmando abiertamente, sin rodeos, sin que nadie se asombre de que algo tan terrible sea la política de los principales actores de Occidente. Así que están ocurriendo muchas cosas peculiares. No todas son evidentes, y ni siquiera puedo estar seguro de que lo sean en un futuro previsible. Pero tenemos que abrirnos camino e intentar encontrar la lógica de las cosas, incluso cuando nadie confirma nuestra interpretación de esa lógica. También he citado en el pasado a Yulia Timoshenko, porque era la candidata favorita de la UE y de los estadounidenses para la presidencia de Ucrania. Y ella también tuiteó algo en esa línea, que se habían confirmado nuestros peores temores, que los europeos solo nos estaban utilizando para ganar tiempo para sí mismos. Así que hay algo que se está gestando ahí, ciertas preocupaciones. Pero, ¿hasta qué punto crees que la intención aquí respecto a... De nuevo, tengo que señalar que hubo un intento de asesinato contra el general Alev. Es decir, le dispararon varias veces, pero sobrevivió, y al parecer ya no está en estado crítico. Así que parece haber sobrevivido a esto. Pero entonces, el propósito es provocar también una represalia por parte de Rusia. Si es así, ¿qué se supone que se quiere lograr con ello? ¿Es solo para demostrar que son agresivos o cómo lo estás evaluando? Solo para añadir rápidamente, creo que esto coloca a Moscú en una posición muy difícil, pero tampoco puede permitirse no responder con dureza, porque la presión interna, por no mostrarse blando, está aumentando, como tú y yo hemos comentado en el pasado. Bueno, si le preguntas a un ruso patriota, no necesariamente a alguien del círculo de Putin, de hecho, más bien a alguien crítico con el señor Putin por ser demasiado blando, te diría que le gustaría ver Londres reducido a escombros. No dudaría ni un momento en afirmar que los británicos son los enemigos más provocadores y agresivos de Rusia, con las manos manchadas de la sangre de los soldados rusos caídos. Así que, desde ese punto de vista, el Kremlin es muy cuidadoso a la hora de no sacar a relucir la cuestión de una posible implicación extranjera, porque implicación extranjera significaría, ¿quién podría ser? La CIA o el MI6, o demasiadas otras agencias de inteligencia, bueno, el Mossad, son capaces de llevar a cabo el tipo de operaciones que han resultado tan provocadoras, ya sean asesinatos o la organización del llamado ataque en telaraña contra la disuasión nuclear de Rusia, atacando a los bombarderos. La mano de agentes extranjeros está claramente presente, y el Kremlin evita cualquier indicio de que sea consciente de ello, para mantenerse centrado en la destrucción de Ucrania, por la que nadie derramará una lágrima. Bueno, una lágrima de cocodrilo, sí. Mientras que si se identificara a Inglaterra como responsable del intento de asesinato, el protocolo internacional exigiría declarar la guerra a Inglaterra. Y Moscú no quiere hacer eso. Una guerra a la vez es suficiente.
Pero estoy recordando aquel atentado terrorista en Moscú, en el que murieron todas esas personas. También hubo algunas sugerencias, de nuevo sin pruebas, pero sugerencias de que, si no solo la CIA, el MI6 también estuvo implicado. En cuanto a los británicos, al parecer también estaban tomando la iniciativa en los ataques al puente de Crimea. Y como dijiste, hubo aquel ataque tan espectacular contra los bombarderos nucleares rusos en junio. El FSB también declaró que probablemente hubo implicación del MI6. ¿Cómo explicas, entonces, la, digamos, presencia desmesurada del Reino Unido en todo esto, y también en ámbitos que no afectan directamente a la guerra? ¿Se trata de un intento de consolidarse firmemente como una potencia militar líder en Europa, de ser el socio menor de Estados Unidos, o realmente ven a Rusia como una amenaza eterna? I think it's never-ending envy. The British law Creo que es una envidia interminable. Los británicos perdieron su imperio, los rusos no, y son muy conscientes de ello. Creo que les resulta humillante considerar que su enemigo, remontándose a mediados del siglo XIX a la guerra de Crimea, ha sobrevivido tan bien en los ámbitos territorial, político y económico. Del mismo modo, pienso que resulta irritante para los alemanes cuando leen su propia historia y ven cómo, en los años previos a la Primera Guerra Mundial, sus principales asesores militares y analistas políticos predecían que en el siglo XXI Rusia superaría a Alemania. Les resultó doloroso darse cuenta de que incluso en 1914 el presupuesto ruso para la construcción naval y de buques era mayor que el suyo. Así que hay un gran, bueno, en el caso de Alemania, han sido derrotados 2 veces. in the case of Germany, they've been rolled over twice. They're a little bit more cautious. Son un poco más cautelosos, aunque su envidia y sus sentimientos revanchistas salen a la luz de vez en cuando. Pero los británicos no creo que tengan las mismas limitaciones. Se sienten cómodos estando cerca de Estados Unidos. Todavía creen erróneamente que Estados Unidos iría a la guerra para salvarlos si se metieran en problemas. Creo que si le preguntas al señor Ischinger, no tiene ninguna de esas ilusiones. Así que los británicos están mimados por su creencia en esta relación especial. Y aunque el señor Trump no sea un tipo muy fiable, todos saben que tiene una debilidad, al menos por el lado materno de la familia, que se remonta a Escocia, aunque sea menos comprensivo con el lado alemán. Sí, bueno, parece que también tiene una debilidad por la realeza. No estoy seguro de qué parte se debe a su narcisismo y qué parte es estratégica, en el sentido de querer cierto reconocimiento. Pero, ¿qué opinas sobre la represalia de Rusia? Porque se podría decir que tienen que responder de alguna manera, aunque en cierto modo ya hemos visto una represalia, ¿no? Well, it goes on and it gets bigger and bigger. Bueno, esto sigue y se hace cada vez más grande, mientras que la capacidad de los ucranianos para defenderse se hace cada vez más pequeña. Han agotado su suministro de misiles Patriot, por buenos que fueran. Desde luego no sirven de mucho contra los misiles hipersónicos de Rusia, pero los daños que se están causando son increíbles. Creo que se ha destruido más del 70% de toda la capacidad de generación. La capacidad de generación restante no se destruye fácilmente porque está dispersa, es decir, son energías renovables. Ucrania tiene una cierta cantidad de energía verde y como se trata de unidades pequeñas, es prácticamente imposible destruirla. Solo se puede interrumpir el sistema de distribución, pero no los paneles solares de los tejados de la gente. Contra eso no se puede hacer gran cosa. Pero han hecho todo lo que han podido, y aún hay más. Están destruyendo el sistema ferroviario, por cierto, de forma consciente. Están revisando los registros militares y viendo lo que se hacía en el siglo XIX. Y sí, ya sabes, resulta que destruir toda la red ferroviaria es una buena manera de acabar con el enemigo. Así que esa es la nueva dirección de sus bombardeos, ataques con misiles y drones. No quedará mucho de Ucrania si esta guerra no termina pronto. Pero creo que va en esa dirección.
Las noticias del domingo hablaban de ello y entrevistaban a personas que se están acercando a Kramatorsk y Sloviansk. Esas son las dos últimas pequeñas ciudades que sirven como puntos defensivos para lo que queda del ejército ucraniano en las líneas del frente. Y ahora están siendo rodeados y sometidos a ataques de artillería y de drones. Así que creo que esto no va a durar meses y meses, porque son ciudades relativamente pequeñas. Cuando sean tomadas en las próximas semanas o meses será un avance claro hacia el Dnieper. Aquellos que decían que era un punto muerto porque los rusos tardaron 3 años y medio en pasar del 19% de Ucrania que ocupaban al 20%, bueno, eso pasará a, no sé, un 25%, un 28%, lo que sea que controlen cuando lleguen al Dnieper, casi de inmediato. Y entonces lo único que quedará por negociar con el gobierno del señor Zelensky, si aún sigue en pie, será qué va a pasar con Odessa y Kharkov. ¿Tomarán también los rusos esas ciudades? Pero estamos cerca del desenlace. Estamos muy cerca del desenlace, lo que en parte explica las histerias del señor Zelensky y en parte explica las histerias del señor Lavrov, que no está allí para participar en la conclusión formal de la guerra. Me gustaría dedicar un par de minutos a examinar esa cuestión, ya que muchos de mis colegas, y no solo mis colegas, sino también analistas y espíritus libres, sienten la mayor admiración por el señor Lavrov. Yo no soy uno de ellos, por razones concretas que no tienen nada que ver con su personalidad, su erudición o su agudeza mental. Reconozco todo eso, pero tengo una razón mucho más sólida para decir que ha llegado el momento de que se marche. Y no seré yo quien lo aparte. Quien lo está apartando es el señor Putin. Está claro como el agua para todos menos para él. Está fuera de juego. Anda desesperado buscando micrófonos para hablar de si los estadounidenses son capaces de concluir acuerdos, de Gabor y Pasovne, y habla de cosas sobre las que ya no sabe nada porque está fuera de juego. Pero esa es la situación particular. Quiero decir algo sobre la cuestión estructural. He tenido cierta experiencia con embajadores rusos, algunos agradables, otros menos. Algunos eran personalidades destacadas, otros nulidades. No diré dónde estaban las nulidades. Solo quiero decir que mi impresión general es que los diplomáticos que he conocido han sido personas muy formadas, muy motivadas y excelentes profesionales. Y en la década de 1990, aquellos a quienes conocí aquí en Bruselas, en particular, tenían mucho poder. Podían hacer cosas, tenían mucho poder independiente para facilitar la vida a los amigos. No me refiero a amigos personales, me refiero a los amigos de la nación, a los socios comerciales de la nación, y así sucesivamente. Durante el periodo de concentración vertical del poder que el señor Putin impuso a nivel federal dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, ese sistema se ha aplicado, y de una manera destructiva. Los embajadores rusos de hoy están completamente silenciados. No pueden decir nada que no haya sido redactado desde Moscú. Su juicio personal no cuenta para nada. Eso es un perjuicio para uno de los mayores activos que tiene el país, que es uno de los mejores cuerpos diplomáticos del mundo. Y el hecho de que el señor Lavrov haya silenciado a las personas que le rodean y a las que están por debajo de él, no le honra en absoluto. Así que creo que si se marcha, dependiendo de quién le suceda, existe la posibilidad de que los embajadores vuelvan a ser embajadores y no simples burócratas, que es lo que son hoy. Y son burócratas en una situación muy difícil, especialmente los que sirven aquí en Europa Occidental. Son rechazados socialmente. Los embajadores siempre tienen una función de inteligencia. Deben moverse en la sociedad, especialmente en la alta sociedad, aunque no únicamente allí. La universidad, la sociedad deberían estar por todas partes.
Y el embajador que se marchó este pasado verano, el embajador Cherkovian, en sus primeros días como embajador aquí, antes de la operación militar especial, estaba en todas partes. Se reunía con todo el mundo. Y estoy seguro de que fue una fuente de información muy útil sobre el ambiente y sobre quién es quién en Bélgica para los propósitos de Moscú. Se fue. Ahora estas personas no son invitadas a ningún sitio y por tanto lo tienen difícil en general. Pero además, ser tan humillados por su propia administración y privados de cualquier poder real, creo que hace su vida bastante deprimente. Hagamos entonces una última pregunta sobre si nos estamos encaminando hacia un enorme error de cálculo en relación con el intento de asesinato del general Alexeyev. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Todo ese argumento de que el avance ruso es lento, estancado, que tardarán otros 100 años en llegar al Dnieper, sea lo que sea que digan los titulares ahora, es muy deshonesto. Porque sí, han tardado 3 años y medio en llegar a donde están ahora. Pero dicho esto, durante esos 3 años y medio de guerra de desgaste, básicamente desangraron a un ejército muy grande. La mano de obra ha desaparecido. Todos los arsenales de armas en Occidente, desde las defensas aéreas hasta los proyectiles de artillería, se han agotado. Y además, algo muy importante, las líneas de fortificación construidas a lo largo de todos estos años desde 2014 están ahora, en su mayor parte, detrás de los rusos. Y todo esto sugiere que no hay motivo para suponer que este avance vaya a ser constante. Es lo mismo que ha ocurrido en el pasado. Otros se fijarían en distintos indicadores, ya sea la economía, sobre la que los medios ucranianos también están escribiendo más ahora, al borde del desastre. Vemos cómo la infraestructura se debilita. No solo los puertos y los puentes y todo eso, sino ahora también la red eléctrica, las interrupciones en los ferrocarriles. Se puede observar la estabilidad política. Así que en general, hay razones evidentes para ser bastante pesimistas respecto a la capacidad de los ucranianos para continuar esta lucha. Pero supongo que es justo decir que estamos llegando a la fase final de la guerra. Pero mientras esto sucede, creo que también está claro, por la respuesta por cierto, que el deseo de Estados Unidos de poner fin a esta guerra, la desesperación, como sugerías, se refleja en esta realidad. La desesperación de los europeos por encontrar una forma de escalar el conflicto e implicar a los estadounidenses también es un buen indicador. Pero me preocupa que todo el mundo diga que los rusos tienen que ser un poco más audaces. Bueno, eso es lo que se dice en Rusia, que Putin ha sido demasiado contenido. Sin embargo, también es cierto que al final de estas guerras, el bando vencedor, que en este caso es Rusia, tiende a mostrarse algo más audaz a medida que avanza, a medida que gana, especialmente cuando el ejército ucraniano empieza a desmoronarse. Es bastante previsible que hagan más por restablecer su capacidad de disuasión frente a Occidente político. Así que parece que los rusos también podrían, supongo, llevarlo demasiado lejos. Bueno, depende de lo que se entienda por demasiado lejos, pero al menos están intensificando su enfrentamiento con Occidente desde donde estamos hoy. Entonces, ¿por qué? Quiero decir, si fueras asesor en Moscú, te preguntarías por qué siguen permitiendo que los drones de la OTAN sobrevuelen el Mar Negro y seleccionen objetivos dentro de Rusia, que luego son atacados, en función de decisiones tomadas por planificadores militares estadounidenses, utilizando armas estadounidenses disparadas por pilotos estadounidenses. En algún momento, los rusos adoptarán una postura mucho más audaz de la que tienen hoy, especialmente ahora que el ejército ucraniano está, siendo aniquilado. Así que parece que en este momento, cuando los rusos están preparados para escalar más, los europeos también están más dispuestos a hacerlo. Y Zelensky tiene, ya sabes, todo que perder. Podríamos estar encaminándonos hacia una situación muy peligrosa y caótica, con la posibilidad de una guerra directa. Quiero decir, la forma en que los europeos hablan ahora de la guerra nuclear
es como si no fuera gran cosa, algo que pertenece al pasado, que no hay que temer. Lo que intento es que for si esto está, Do you see this as a possibility? It's not you and I who are the only ones perceive that way. No somos solo tú y yo quienes lo veríamos así. Who even up- Hay rusos que incluso aparecen en el programa de Solovyov que lo ven de esa manera. Y aunque nunca se menciona el nombre del comandante supremo, por supuesto, de él estamos hablando. The contradiction Las contradicciones en la política económica son evidentes y son criticadas en el programa cada semana por el vicepresidente de la Duma, Babakov, que es un independiente de centro-izquierda, no vinculado a ningún partido. Estuvo bastante cerca del señor Mironov, de Rusia Justa. Así que hay políticas económicas y las políticas de tipos de interés están bajo ataque constante, lo que constituye un ataque indirecto al presidente. which is an indirect attack on the president. The military issues that you're raising and the Las cuestiones militares que planteas y los peligros malinterpretados por Occidente, que conducen precisamente a la guerra que Rusia intenta evitar con su enfoque de con cuidado, también están apareciendo en estos programas de debate por parte de personas responsables, incluso de forma reticente por alguien como el general Brzezinski, que es un hombre muy prudente. Pero cuando alguien como Solovyov le presiona, bueno, no cree que deberíamos. Él reconoce con cierta incomodidad, sí, por supuesto, porque no está en posición de criticar al comandante supremo. Pero lo que está ocurriendo es contradictorio e injustificable, francamente. Tal como mencionabas, se está señalando en la televisión rusa por quienes prestan mucha atención, solo que sin mencionar el nombre. Well, Bueno, esto plantea la cuestión de si los rusos están intensificando demasiado poco o demasiado. Es muy difícil, supongo, navegar por estas etapas finales de la guerra. Lo mismo ocurre, por supuesto, con los bandos europeo, estadounidense y ucraniano. Es un juego muy complicado el que están jugando, en el que los costes son bastante altos si nos equivocamos en esta ocasión. Y de hecho, podría desencadenar algo mucho mayor, más allá del control de la escalada de cualquiera. Siempre insisto en que esta ilusión de control de la escalada es lo que al final va a ser la fuente de una gran guerra si seguimos por ese camino. La suposición de que podemos, ya sabes, escalar un poco, hacer un pequeño ataque, matar a unas pocas personas, ya sabes, asesinar a algunos políticos o generales, y luego si los rusos responden con demasiada fuerza, podemos bajar la temperatura. La suposición de que tendremos el control total de esto. Creo que esa es la principal amenaza. I think this is the main threat. well, the issue is relations with Donald Trump. La cuestión son las relaciones con Donald Trump. Uno de mis colegas lleva tiempo diciendo que mantenerse en buenos términos con Donald Trump ha sido la máxima prioridad del presidente Putin, y creo que tiene razón. ¿Es una buena apuesta o una mala apuesta? Lo sabremos pronto. El señor Lavrov, en su canto del cisne, por así decirlo, afirma que Trump no es de fiar, lo cual contradice exactamente lo que piensa su jefe. Veremos quién tiene razón. Well, as always, thank you for Bueno, sharing como your siempre, insights. gracias por compartir tus ideas. He estado siguiendo tus comentarios en muchos canales de televisión indios diferentes y es bastante fascinante de ver. Para cualquiera que nos escuche, les recomendaría que también echen un vistazo a tu Substack. Al menos, eso es lo que yo siempre hago. Así que muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Well, thanks for having me.